Siempre pensé estar del lado de allá, es decir, que los magistrados estén acá y yo defendiéndome en algún juicio, pero ahora están los 9 al frente. Creo que va a ser la única ocasión en mi vida, así que al final voy a pedir que me tomen una foto porque no creo que esto se vuelva a repetir. Yo tengo 4 puntos en este tema de los nudos problemáticos. Y el primero tiene que ver con el origen de la justicia constitucional en el Ecuador, y pienso en el origen de la justicia constitucional con la Constitución del 2008. Es un origen de corto plazo. Y me parece que la justicia constitucional, no hablo de la Corte en particular, sino del sistema de la justicia constitucional, parte de 4 supuestos. Primero, los jueces conocen materia constitucional en el Ecuador. Los jueces, hombres y mujeres, todos los jueces. Sobre ese supuesto se hace la Constitución y se hace el sistema constitucional. Los jueces y juezas conocen materia constitucional. Segundo supuesto, los abogados y abogadas conocen materia constitucional, tanto los que están en el sector público, en el sector privado, los que ejercen, los que no ejercen y demás, conocen materia constitucional. Tercer supuesto, las facultades de derecho del Ecuador forman buenos abogados con conocimientos en materia constitucional. Y cuarto supuesto, la cultura jurídica, tanto de los ciudadanos como también de los actores políticos, es una cultura de relacionamiento en términos de cooperación, de resolución de conflictos de forma relativamente pacífica, sin necesidad de acudir a un tercero imparcial que sería el Poder Judicial y la justicia constitucional en este caso, a pesar de no ser parte del Poder Judicial. El problema de esos 4 supuestos es que ninguno de ellos se verifica en la realidad del Ecuador. Ninguno de ellos. Entonces haces una constitución en función de una realidad que no existe. Haces una constitución en función de una realidad que no existe, así literalmente. ¿Cuántos abogados tienen conocimiento constitucional para defender un caso en esta materia? Un número limitadísimo. ¿Cuántas facultades de derecho tienen un nivel mínimo de profesionalización? Quizás voy a exagerar, pero no creo que sean más de 10 facultades en el país que tienen un nivel aceptable de formación en derecho. ¿Cuál es la cultura de relacionamiento de los ciudadanos y de los actores políticos? ¿Es la de la cooperación, la de la confianza mutua o todo lo contrario? Es todo lo contrario, no necesariamente por un problema de los actores, sino por un problema más sistémico, más ecológico, de varias cosas que están alrededor de eso. Y finalmente, que tiene que relación con esto, los jueces conocen todos de materia constitucional. Con el respeto que merecen los jueces y juezas, ¿será que el juez del último de los cantones de una provincia amazónica conoce de materia constitucional para resolver un caso? Entonces, si haces un diseño institucional desde esa perspectiva, lo que tienes es un desastre al final. ¿Qué es lo que decía Farid? Es un desastre. El resultado fundamental de eso es que la justicia constitucional vale menos ahora que la justicia de las comisarías. Es menos que una justicia de comisaría, mucho menos. Porque antes decías, tenías un problema, vamos a ponerle una denuncia y le sacamos una boleta de captura, ahora pones una acción de constitucionalidad. De algo que pasó en Quito, en el cantón X, en el final del país, no menciono ningún cantón para no ofender a nadie. Y eso es lo que tenemos. Entonces tienes una isla, que es la Corte, y todo un nido de inmundicia alrededor de la Corte. El problema es que ese nido de inmundicia que está alrededor de la Corte, en algún momento va a llegar a afectar a la Corte. Así la Corte no cambia en integración, porque es parte de un sistema, pues. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, yo creo que hay salidas. Una es la reforma de la ley orgánica. ¿Quiénes pueden hacerlo? Los legisladores. Bueno, los legisladores a veces tienen dificultades para leer y escribir. O tienen analfabetos constitucionales, les dijo un ex magistrado de la Corte. Pero la Corte también podría hacerlo. Y yo creo que ese es un reto de la Corte. La Corte tiene la capacidad de presentar un proyecto de ley y decir, esta justicia no funciona por A, B, C razones. Planteamos ante la Asamblea este conjunto de reformas para dinamizar esto. Porque ustedes tienen la atribución. Me siento particular desde acá arriba viéndoles a ustedes, en serio.
Ustedes tienen la atribución. Independientemente de lo que pase en la asamblea. Y ahí difiero con Farid, y ahí, el momento que ustedes hagan eso, tienen un rol político. Están actuando políticamente en el mejor de los sentidos, pero yo creo que no es su facultad hacerlo ahora, sino su obligación. Porque si no, esto no va a durar mucho tiempo. Al final, para terminar este punto, no hay que dar a los países las mejores leyes. Hay que dar las leyes que se pueden cumplir. Nosotros tenemos una constitución que no se puede cumplir por una serie de razones, entre otras de estas. Y el problema es que la credibilidad del sistema legal y de la estructura del Estado y del Estado de Derecho tiende a diezmarse. El segundo tema es que algo también mencionó Farid en parte, es el incumplimiento de las sentencias. La Corte tiene sentencias interesantes, llamativas, dotadas de razonamiento jurídico, pero en muchos de los casos, no en todos, no se sabe, y mejor, en muchos de los casos las instituciones destinadas a cumplirlas no las cumplen. ¿Por qué deberían cumplirlas? En una estructura en la que el tejido social en general está desintegrado, ¿por qué deberías cumplir la sentencia de la Corte Constitucional, más allá de la legitimidad y credibilidad que tengan los miembros? Y el problema nuevamente es ciudadano, pues. Porque la gente no termina diciendo el Ministerio X no me cumple, termina diciendo lo que dice la Corte no tiene ningún valor. Es un saludo a la bandera. Y creo que ahí la Corte podría emprender en todo un proyecto para vigilar el cumplimiento de las decisiones. Ser una especie de policía de las decisiones de incumplimiento, sí, claro, ese también es el rol de ser juez constitucional o jueza constitucional, me parece. Hay una experiencia exitosa de la famosa cuarta sala de la Corte costarricense, que tenían este problema precisamente, y lo que hicieron es tener un espacio grande de investigadores, llamaban por teléfono a las personas a preguntar, ¿le cumplió el ministerio tal o no le cumplió con la sentencia? Luego convocaron a una rueda de prensa y expusieron públicamente cuáles son las instituciones públicas que menos y más cumplen. El resultado fue con casi del 40% de cumplimientos en los primeros 15 días. ¿Por qué pudo hacer eso la cuarta sala de la Corte Suprema costarricense? Por dos elementos que me parece en el caso ecuatoriano están presentes. Eran creíbles ante la ciudadanía y tenían el apoyo de opinión pública y de amplios sectores ciudadanos. Entonces, ese ejercicio, por ejemplo, yo creo que debería ser realizado, porque de lo contrario, la posibilidad de la erosión de la propia Corte puede ser un hecho que está ahí, que no se la puede dejar de tomar en cuenta, y a eso me voy a referir en la parte final. Hay un tercer punto, que este es un punto interesante, me parece favorable e importante de la Corte, y es este ejercicio que están haciendo de recuperar la información de la Corte para procesarla en datos y generar a partir de eso investigación a través del centro que ahora mismo dirige Daniel. Eso me parece que es un elemento clave, porque en el país en general, y hablo de los medios académicos, no se diga del resto de la población, se conoce poco sobre qué hace la Corte, cuál es el desempeño de los magistrados, de las magistradas de la Corte, y este tipo de información hecha pública me parece que puede ayudar a una serie de análisis y de estudios, en primer lugar de carácter cuantitativo, que son útiles, que tienen ventajas como tener rasgos precisos que permiten tener una visión más clara sobre un tema específico o sobre el comportamiento de uno de los jueces o juezas, pero también trabajos cualitativos para observar las diferentes aristas de la toma de decisiones de la Corte Constitucional en este caso, y que esto puede ser expandido a otras cortes, evidentemente que sí. El problema es que el resto de cortes no tienen algunas de las características institucionales que tiene esta Corte. Entonces yo creo que hay un espacio enorme para el trabajo académico de difusión también desde la Corte, y creo que en eso han avanzado bastante. Y correlacionado con esto, un hecho que es colateral, y es que, y aquí espero que no me vayan a agredir los colegas abogados, es que la justicia constitucional no es para abogados solamente. Para ser un constitucionalista hay que ser abogado, evidentemente, pero no alcanza. Para ser un constitucionalista hay que saber de sociología, de historia, de derecho, de antropología, de economía.
Eso el país prácticamente no tiene. Tiene buenos abogados, pero no juristas, o muy pocos juristas. Y me parece que plantear estudios donde la cuestión puramente jurisdiccional de la Corte vinculada con la relación en términos de política, en términos de sociedad, en términos de cultura, en términos de economía, es algo que se puede fomentar desde el espacio que ustedes tienen en el centro, que nuevamente coordina Daniel, y que puede ayudar, insisto, a este tema, porque la visión de lo constitucional no puede ser la visión de un juicio de inquilinato, pues, me parece. Y finalmente, hay una Corte que tiene un prestigio, que tiene una legitimidad, que se les puede acusar de cualquier cosa menos de ignorantes y corruptos. Y hablo evidentemente de la Corte de Hernán Salgado para adelante, por supuesto. De Hernán Salgado para atrás es exactamente lo contrario. Pero eso no alcanza, porque como están viviendo en un espacio tan corrupto alrededor de la justicia constitucional, pronto va a llegar al espacio de la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque el principal enemigo que tiene esta Corte son los actores políticos. Porque esta Corte Constitucional es fastidiosa para los actores políticos, porque no se les puede llamar al teléfono, no se les puede girar un cheque. Y eso a un político de las condiciones que tiene la mayoría del país es fastidioso. Y se buscará minar a la Corte de alguna forma. Y me parece que la salida inicial que había planteado de que la justicia constitucional funcione algo mejor vía una reforma puede ser una opción. Y finalmente, yo sí creo que los magistrados y las magistradas de la Corte Constitucional tienen que ver a la ventana, y tienen que ver las redes sociales, y tienen que leer los periódicos, y tienen que ver los medios de comunicación, y tienen que conversar con la gente. Porque no son actores políticos, pero sí deciden sobre la política, y sí deciden sobre los excesos de la política. Y eso, les guste o no, les convierte en actores políticos. Ahora van a dirimir sobre un juicio político, nada más y nada menos que le van a dar la razón. Palabras más, palabras menos, a la legislatura o al presidente de la República. Y ese es un rol político. O cuando se echan abajo una ley, no es un rol político ese. Porque tiene que ver con el tema democrático que también Farid mencionaba. Hay un grupo de personas que están en la legislatura, que tienen la legitimidad popular, y un presidente que también la tiene, respecto a 9 personas que no han sido elegidos popularmente y que sin embargo están echando abajo una ley. Eso es actuar políticamente. Y me parece que en ese sentido, en el buen sentido de la palabra, el rol de la Corte está en conversar y discutir a la luz del proceso, pero no solo del proceso, sino también ver las consecuencias que eso puede tener para el país. Muchas gracias.